buenos días. Les solicitamos a todos los asistentes poner sus teléfonos celulares en modo vibración o silencio, por favor, para no interrumpir el correcto desarrollo de esta sesión. Muy buenos días, señoras y señores integrantes de este Consejo General, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general que nos acompañan. Bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de Campeche. Estamos reunidos para dar inicio a la 15ª sesión extraordinaria del año en curso, que ha sido convocada para el día martes 15 de mayo del presente año 2018. Por lo que solicito a la señora secretaria ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si contamos con el quórum legal para sesionar. Buenos días a todos los presentes. Con su permiso, consejera presidenta, procedo al pase de lista correspondiente. Maestra Mayra Fabiola Bojórquez González, presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac Ordóñez. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Maestro Juan Carlos Mena Zapata. Maestra Fátima Giselle Meunier Rosas. Maestro Abner Ronces Mesh. Representante de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Mario Enrique Pacheco Ceballos. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Juan Gualberto Alonso Rebolledo. Partido de la Revolución Democrática, ciudadano William Manuel Mena Flores. Partido del Trabajo, ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Rafael Vicente Montero Romero. Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pedro Estrada Córdoba, ciudadano Manuel Ramos Herrera. Partido Nueva Alianza, licenciado José del Carmen Talango Escalante. Partido Morena, licenciado José Luis Flores Pacheco. Partido Encuentro Social, ciudadano Jorge Gilberto Romero Lavalle. Partido Liberal Campechano, ciudadano Carlos Plata González, ciudadano Ángel Burgos Cartas. La voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, secretaria ejecutiva del Consejo General. Consejera presidenta, integrantes del Consejo General, para efectos de la 15ª sesión extraordinaria convocada para este día 15 de mayo de 2018, doy cuenta que hay una asistencia inicial de 18 integrantes del Consejo General, por lo que existe el quórum legal para su realización. Muchas gracias, ciudadana secretaria ejecutiva. Siendo las 11 horas con 18 minutos de este día 15 de mayo de 2018, se declara instalada la 15ª sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. Hecho lo anterior, señora secretaria ejecutiva, podemos continuar con el desahogo de los puntos enlistados en el orden del día. Consejera presidenta, el siguiente punto enlistado es el referente al orden del día. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Al no haber intervenciones en este punto, señora secretaria ejecutiva, podemos proceder a la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta 15ª sesión extraordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente, consejera presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Ejecutiva consulte en votación económica si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se circularon previamente. Señora secretaria ejecutiva, puede realizar la consulta de dispensa que solicita.
Señoras y señores consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de los medios de impugnación. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de los medios de impugnación. Señora Secretaria Ejecutiva, al no haber ninguna intervención, podemos continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de las quejas y o denuncias interpuestas ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de las quejas y o denuncias interpuestas ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Al no haber intervenciones, señora Secretaria, podemos continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el compendio en materia de imparcialidad y equidad en la contienda electoral para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el compendio en materia de imparcialidad y equidad en la contienda electoral para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Cedemos el uso de la voz al señor consejero, maestro Francisco Javier Ordóñez. Muy buenos días, con su anuencia, consejera presidenta, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Quisiera expresar que en el compendio de cuenta se refleja la complejidad adquirida por el sistema electoral mexicano en materia de propaganda gubernamental y sus implicaciones en relación a dos principios constitucionales, la imparcialidad de los recursos públicos y la equidad en la contienda. Por ello, este Consejo General, tomando en consideración la pluricidad de hipótesis que se han generado al respecto, en franco respeto a la creación legislativa en esta especialidad que no es de su competencia, con ánimo proactivo y con la intención de vislumbrar mejores escenarios y acercar conocimiento a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública de todos los niveles, a las y los servidores públicos que las integran y a cualquier interesado respecto de las obligaciones que el quehacer público impone respecto de los recursos que le son asignados y su correcto uso durante los procesos electorales, decidió compilar lo mismo las producciones de las autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales en un documento que resume las diversas posturas que hasta la fecha se han generado al respecto. De hecho, incluye consideraciones y directrices de la nueva Ley General de Comunicación Social. En forma sistematizada, y a 46 días de los comicios, se describen en este documento las modalidades de la comunicación social de las instituciones, incluyéndose la novedad de las redes sociales y el Internet, lo mismo que se refiere al alcance de las excepciones en la suspensión de la propaganda gubernamental, como son la información de las autoridades electorales o por razón de salud, educación y emergencias en materia de protección civil, detallándose las diferentes opciones para cada una de estas hipótesis. Se trata de un trabajo que pretende servir para tener un mejor entendimiento, sobre todo en estos tiempos. Trabajo perfectible, pero que cumple para generar información y oriente para que este proceso electoral transcurra con orden y con apego al principio de legalidad. Al final, pero no menos importante, es justo felicitar la iniciativa de la presidenta para la generación de esta arquitectura documental. Lo mismo al personal de la Unidad de Transparencia que a instancia suya laboraron y colaboraron
en la elaboración y diseño de este insumo documental que da cuenta del interés de crear mejores entendidos de la asignatura electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Al no haber más intervenciones, señora secretaria ejecutiva, podemos continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/62/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se da cumplimiento al último párrafo del punto 1.1.2 de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos de los consejos electorales distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/62/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se da cumplimiento al punto último del párrafo punto 1.1.2 de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos electorales distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Francisco Javier Ordóñez. De nueva cuenta, con su permiso, señora presidenta y los integrantes de este Consejo General. En este punto del orden del día y respecto al acuerdo que se está presentando para su posible aprobación, quisiera hacer las siguientes precisiones. Para el caso de que los consejos distritales o municipales determinen que la realización del cómputo o el recuento de votos en la totalidad de las casillas se realicen en una sede alterna, se deberán garantizar los aspectos siguientes. Primero, se dará preferencia a locales ocupados por escuelas, instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos públicos que se encuentren cercanos a las sedes de los consejos. Los lugares propuestos deberán garantizar las condiciones de seguridad que sean necesarias para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales, además de permitir la instalación del mobiliario y equipamiento para el desarrollo de la sesión y, en su caso, del recuento de votos en grupos de trabajo. Segundo, en las sedes alternas se designará un área específica para el resguardo de los paquetes electorales que deberán contar con las condiciones de seguridad, espacio y funcionalidad considerados lo mismo en el reglamento de elecciones que en nuestra ley local electoral. Cabe hacer mención que, siguiendo en consideración puntualmente el calendario dispuesto en los lineamientos que se han emitido por este Consejo General al respecto de recuentos, los consejos distritales y municipales, en su caso, significaron ante la Dirección de Organización las propuestas para estos espacios durante la primera semana del mes de marzo y también hemos dado cuenta en este Consejo General durante el mes de abril, tanto la aprobación por parte de estas sedes alternas, lo mismo por la Comisión de Organización que lo mismo por este Consejo General. Seguidos los trámites legales establecidos y pautados en estos lineamientos, el visado por parte de la Presidencia fue integrado y dirigido a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para las observaciones que tuviese respecto a estas propuestas. Transcurrido ventajosamente el plazo y no habiendo observaciones por parte de la autoridad nacional, se pretende aprobar el acuerdo que integra los distintos escenarios propuestos por los consejos electorales distritales o municipales, precisamente en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1.2 de estos lineamientos en la primera quincena del mes de mayo. Este acuerdo incluye la logística y las medidas de seguridad que se utilizarán para el resguardo y traslado de los paquetes electorales durante el desarrollo del cómputo distrital y municipal en su caso, recuento de votos en las totalidades de casillas y asimismo también se tomarán en consideración las gestiones necesarias ante las autoridades en materia de seguridad para garantizar el resguardo y salvaguarda de las instalaciones de los consejos electorales distritales o municipales y en sus inmediaciones para la realización de los cómputos. Este acuerdo para nada riñe con la facultad expresamente establecida para el Consejo General, en particular respecto a que podemos de una u otra forma
tomando en consideración las circunstancias que lo ameriten, como integrantes del Consejo General, ordenar en sesión el cambio inmediato de alguna de las sedes de los consejos distritales o municipales, insisto, en tomando en consideración las circunstancias excepcionales que así lo determinen. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señora secretaria ejecutiva, puede proceder con la votación correspondiente. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/62/18 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/63/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 426/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para determinar los límites del financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/63/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 426/2018, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para determinar los límites del financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Juan Carlos Mena Zapata. Con su permiso, consejera presidenta. El pasado 6 de marzo, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó el acuerdo CG/08/18, intitulado Acuerdo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determinó el tope máximo de gastos de campaña que podrán erogar los partidos políticos, las coaliciones y, en su caso, los candidatos independientes en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Mediante los acuerdos aprobados el 27 de abril del 2018, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó los acuerdos numerados con número 49, 50 y 51, en donde por el cual se realizó la distribución del financiamiento público que podrán recibir los candidatos independientes a diputados locales e integrantes de ayuntamientos e integrantes de juntas municipales, respectivamente. El 2 de mayo de la presente anualidad, la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió la circular número 537 de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Electorales del INE, que es una circular de fecha 30 de abril. Esta circular está dirigida a las consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales con procesos electoral concurrente 2017-2018, oficio que fue asignado por el director de la unidad técnica respectiva, por el cual remitió el acuerdo CG 426/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual determinó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulan para un cargo federal en la elección durante el periodo de campaña
para los procesos electorales ordinarios 2017-2018, acuerdo que hicieron en cumplimiento a lo dispuesto a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número sub JDC 222/18 del referido tribunal. En el citado acuerdo del INE, ordenan en el punto 5 instruir a los organismos públicos locales para efectos de que se apeguen al criterio contenido en el presente acuerdo para la emisión de los respectivos límites del financiamiento privado para las candidaturas independientes, que es el motivo de este acuerdo, en el cual se establece, y lo que estamos poniendo a consideración de este Consejo General, que en cumplimiento a los puntos primero y quinto del acuerdo INE/CG 426/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el límite del financiamiento privado aplicable que pueden recibir las y los candidatos independientes por concepto de aportaciones individuales que podrán realizar los mismos candidatos independientes y sus simpatizantes durante el periodo de campaña para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 sea el resultado de restarle al tope de campaña que aprobó este Consejo General mediante acuerdo CG-08/2018, el financiamiento público de campaña al que tienen derecho los candidatos independientes que se encuentran registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche y que fue aprobado por el Consejo General del Estado de Campeche para cada tipo de elección mediante los referidos acuerdos 49, 50 y 51. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en este punto? No tenemos más participaciones, por lo tanto, señora secretaria ejecutiva, puede proceder a la votación correspondiente. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-63/18 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-64/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da respuesta a la solicitud presentada por el ciudadano Juan Carlos Valle Pinzón, candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 05 del Estado de Campeche. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-64/18 del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se da respuesta a la solicitud presentada por el ciudadano Juan Carlos Valle Pinzón, candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 05 del Estado de Campeche. Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Francisco Javier A. Ordóñez. Muchas gracias, consejera presidenta. Respecto del acuerdo que se somete a consideración en este punto del orden del día, quisiera hacer las siguientes precisiones. El pasado 1 de mayo de 2018, el candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 05 presentó ante la oficialía electoral de esta institución un escrito dirigido a la presidenta del Consejo General, por el cual solicitó el registro de sus representantes ante este Consejo General. Al respecto, la Comisión de Organización, el 2 de mayo de 2018, hizo las siguientes apreciaciones y consideraciones. En principio, tomó en consideración que los referentes en los cuales fundamentó su solicitud referían a derechos, sí, pero derechos de los partidos políticos, no tomando en consideración que existía, o que existe, mejor dicho, un apartado en particular relativo a los derechos y obligaciones de los candidatos independientes,
Por otra parte, si bien es cierto, fundamenta su solicitud en el derecho que tienen los candidatos independientes para designar representantes ante los respectivos consejos del Instituto Electoral que corresponda, por lo que se resolvió en particular negarle la pretendida acreditación de sus representantes ante este Consejo General. Al respecto, también la Comisión de Organización significó lo siguiente: que la legislación de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Campeche dispuso de un apartado para la figura de las candidaturas independientes. En particular, subrayó el artículo 216, fracción sexta, relativo a los derechos y obligaciones de esta figura, donde se señala que los candidatos independientes tienen el derecho de designar representantes ante el Consejo Electoral respectivo dependiente del Instituto Electoral. Bajo la premisa de la propia legislación local, los órganos competentes para recibir y sustanciar el derecho de los candidatos independientes para designar a sus representantes propietarios o suplentes son: 1. Para el caso de candidaturas independientes al cargo de gobernador, el Consejo General y los consejos distritales. 2. Para el caso de candidaturas independientes al cargo de diputaciones locales, son competentes los consejos distritales. Y 3. Para el caso de candidaturas independientes que contiendan para integrar las planillas de los ayuntamientos y juntas municipales, son competentes los consejos distritales o municipales según corresponda. Así, en el particular, únicamente los candidatos independientes al cargo de gobernador tendrían derecho a designar representantes ante este Consejo General y ante la totalidad de los consejos distritales, por lo que, siendo que en este proceso electoral 2017-2018 no se elegirá una gubernatura, por lo tanto, resulta imposible que el candidato independiente a un distrito electoral designe representantes ante esta sede. Lo que sí es posible es que los candidatos independientes a las candidaturas de diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y juntas municipales puedan designar representantes ante los consejos distritales o municipales correspondientes. Por lo anteriormente fundado y motivado, se reiteró por parte de la Comisión Electoral la propuesta que se somete a consideración de este Pleno, que no es posible proveer favorablemente la solicitud del candidato independiente, dado que el Consejo General no es la instancia competente en donde debe acreditar a sus representantes, siendo lo correcto que su solicitud sea atendida por el Consejo Distrital 05, considerando que es un candidato a diputado local por ese distrito electoral. Ahora bien, tomando en consideración la parte conducente también de ese mismo artículo 220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone que la designación de los representantes de los candidatos independientes deben realizarse mediante un escrito signado por el candidato dentro del término que no exceda 10 días posteriores al de la aprobación de su registro, y tomando en consideración que la fecha de la recepción fue precisamente el día 1 de mayo, esto es, el día séptimo de los 10 que la ley concede para hacer efectivo este derecho, y en la inteligencia de que el reencauzamiento que ahora se está decidiendo y que se está proponiendo, mejor dicho, dejaría en estado de indefensión al ciudadano Juan Carlos Valle Pinzón, se propone, en principio, reencauzar la solicitud al Consejo Distrital 05 para efecto de que se haga efectivo este derecho, por lo que negarle este derecho de designar representantes y proveer una situación distinta no sería lo correcto por parte de este Consejo General. Ahora bien, para el caso de las personas que han sido propuestas por este candidato independiente, también cabe la pena hacer la siguiente reflexión. Si bien es cierto, han sido propiamente admitidos estos representantes, tomando en consideración el libre derecho que tiene el candidato independiente, podría en su caso hacer las movilidades que considerase, pero ante la sede del Consejo Distrital 05. Finalmente, se le hace un atento recordatorio a este candidato independiente para que en lo subsecuente ajuste sus actividades apegándose a las disposiciones legales que dispone las legislaciones y la demás normativa aplicable en materia electoral, a efecto de no conculcar ni el goce de sus derechos, y desde luego también que ajuste el cumplimiento de sus obligaciones que le corresponden conforme al marco legal vigente y aplicable. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en este punto?
No tenemos más intervenciones, por lo que, señora secretaria ejecutiva, puede proceder a someter este asunto a la votación correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/64/18 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/65/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los criterios que deberán de observar las y los candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo para contender en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 en atención a lo establecido en la sentencia SX-JDC-242/2018 emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo CG/65/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los criterios que deberán observar las y los candidatos que pretendan reelegirse sin separarse de su cargo para contender en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Esto en atención a lo establecido en la sentencia SX-JDC-242/2018, sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cedemos el uso de la voz al señor consejero Abner Ronces Mesh. Gracias, consejera presidenta. Con su autorización, muy buenos días a todos los presentes. Para referirme al proceso de propuesta de los criterios que hoy se encuentran en la mesa. El pasado 2 de mayo, los magistrados integrantes del Pleno de la Sala Regional Jalapa modificaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche en el expediente TEC-RAP 04-2018, sentencia de la autoridad jurisdiccional local en la que se determinó, entre otras cosas, que no existía impedimento para que quienes opten por la vía de la reelección se mantengan en el cargo mientras realizan proselitismo político. Perdón. Sin embargo, la Sala Regional Jalapa, en su estudio de fondo, consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche amplió el estudio e introdujo aspectos ajenos a la controversia y llevó el análisis al extremo de determinar en los efectos, la manera, temporalidad y diversas reglas concretas que debían observarse con relación a los actos de proselitismo que se pueden llevar a cabo por los candidatos que pretenden reelegirse. Cabe recapitular que este Consejo General en su momento dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Local mediante acuerdo número 40 del 18 de abril e incorporó las modificaciones ordenadas por el Tribunal Local a los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Regresando a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Federal a través de su sala regional, en esta se determinó eliminar de la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche, específicamente en el considerando noveno, la fracción quinta y sus respectivos incisos, relativos a las reglas que la autoridad jurisdiccional local consideró que debían observar quienes desearan reelegirse sin separarse del cargo en el periodo de campañas y demás disposiciones relativas a la forma de conducirse respecto a los recursos públicos a los que tienen acceso derivado del cargo que ocupan. En consecuencia, se dejó sin efectos el acuerdo 40 de este Instituto Electoral, única y exclusivamente en la parte relativa a la adición de la fracción quinta del numeral 58 de los citados lineamientos. Ahora bien, la sentencia de la Sala Regional en su párrafo 85 dispuso, pese a las modificaciones, textualmente lo siguiente: quedan expeditas las facultades del Consejo General del Instituto Electoral Local establecidas en los artículos 3, 278, fracción 37
y demás relativas y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche para emitir las reglas que estime necesarias en materia de reelección, para lo cual deberá observar los criterios generales que al efecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tratándose de la libertad configurativa que tienen las entidades federativas en dicha temática. Hasta ahí la parte textual. Por eso, los integrantes de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, ante la necesidad de contar con un documento que sirva de guía para aquellos candidatos que pretendan la reelección sin separarse del cargo y a fin de procurar la equidad en el proceso electoral, ponemos los criterios que se encuentran en sus manos a consideración. Con estos criterios se presenta una ruta bien fundamentada y precisa respecto de la no utilización de recursos humanos, materiales o económicos que provengan del cargo público desempeñado por quienes contienden por esta vía de la reelección. Es preciso señalar además que, como se pide en la sentencia de la Sala Regional, la propuesta que se presenta observa los criterios generales que del tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los relacionados con los asuntos en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Superior y Regionales, se ha pronunciado y resuelto. Y, por supuesto, también tomando en cuenta las reglas de nuestros homólogos de otros estados que han sido emitidas y que han sido confirmadas por las autoridades electorales jurisdiccionales. Por ejemplo, recientemente en el juicio de revisión constitucional electoral número 55 de esta anualidad, donde la Sala Regional Jalapa avaló la facultad de la Autoridad Administrativa Electoral Local de reglamentar los actos que puedan realizar aquellos candidatos que busquen la reelección y estén ejerciendo un cargo público. Mismo procedimiento y términos en los que esta autoridad hoy establece las reglas a las que deben ceñirse quienes pretendan reelegirse. Concluyo mencionando que con estos criterios se procura que aquellos candidatos en proceso de reelección, al tener la calidad de servidores públicos, se conduzcan aplicando con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia, evitando así una posible afectación a otros partidos políticos, a otros candidatos, a sus propias candidaturas y pretensiones, pero sobre todo sin menoscabar las normas y principios constitucionales de nuestra democracia. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Morena. Es interesante, muy buenas tardes, buenos días. Es interesante los criterios que en esta elección se manejan, porque indudablemente se chocan muchos criterios jurídicos en lo que dice la Constitución, en lo que dice la ley, en lo que dicen los criterios de los tribunales, pero más allá, en la congruencia que debiera de ser lo que es la democracia efectiva. La reelección, desde hace años se dijo que no, era un criterio de México, no reelección. Al darse, comprendo que puede ser derechos de todos los ciudadanos, pero también tiene que ser muy puntual. Y en esta elección, lo que no estamos de acuerdo es que se dejan vacíos, aunque se quiera normar con esto, que es necesario que lo sepan, pero en la práctica los candidatos que se están reeligiendo no cumplen esto a cabalidad. Se mueven en los resquicios de la ley para poder dar los programas que tienen que dar, entregan los apoyos que tienen que dar con la condición directa de los ciudadanos. Se han presentado denuncias, impugnaciones al respecto con el caso de Lazarus y otros candidatos que están utilizando también los recursos públicos, porque no es obvio y no es algo que podamos decir que cumplen su palabra al decir que ellos no van a utilizar el recurso público cuando lo están haciendo al momento de pavimentar calles, lo están haciendo al momento de entregar programas, y esto es lo que no queda claro y no es justo y no es congruente con nuestra máxima ley, que es la equidad de una contienda electoral. Se relaciona mucho con este compendio de imparcialidad y equidad, que al leerlo, pues sí tiene fundamentos y muy puntuales jurídicamente. Esto es necesario, pero también en la parte de la página 15, que habla sobre los programas sociales, pues vemos que ya hay antecedentes y no sé si el día de, más a ratito van a firmar
lo que es el convenio de civilidad, pero en la página 15 habla sobre la entrega de programas sociales. Recientemente salió el tema de la tarjeta rosa y la campechana. Esto se relaciona porque esos programas están condicionados a que se gane el candidato. Es una burla a los ciudadanos. Para que el ciudadano pueda tener ese apoyito, que es de un recurso federal, lo condiciona a que se le entregue la credencial de elector, a que se anoten en una lista y si ganan, lo entregan. Eso es lo más absurdo que hemos estado viviendo y que hemos estado informando a los ciudadanos, que no puede ser que esté disfrazada con la coacción al voto. Esto es algo que el PRI y todos los demás que están aliados juegan con la voluntad ciudadana al coaccionar los votos de esta manera. Estos documentos están bien jurídicamente sustentados, pero en la práctica los candidatos y el PRI simplemente no lo cumplen. ¿Por qué? Porque están en el poder, porque tienen el control, y eso es algo que hoy tenemos que cambiar y decir a los ciudadanos, ya basta, hay que elegir, y hay que elegir diferente, no por los que siempre han utilizado y vienen con una cola enorme de corrupción y de cuestiones muy sucias como es manipulación del voto y el financiamiento para fraudes electorales. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra participación? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, consejera presidenta, con su anuencia, consejeros, consejeras, compañeros representantes de los partidos políticos, medios de comunicación. Azorados han de estar los medios de comunicación ante estos comentarios. Imaginémonos hablar de corrupción, de poder, cuando todavía no podemos definir de qué vive el candidato del partido Morena, cómo gasta, de dónde vienen sus recursos, cuál es el financiamiento. Si esto no es oscuro, pues me voy a remitir a Netflix a ver si veo Dark de nuevo, a ver si puedo esclarecer o encontrar un punto de luz en el trayecto. Las propuestas del poder, a través del poder mismo, recordemos que en Campeche, por tener este ejemplo en nuestro querido estado, existen autoridades que no son solamente del PRI, hay autoridades electas de otros institutos políticos y cada uno de ellos ha hecho una labor que al final del día será la gente la que califique la actuación. Y hasta ahorita creo que a los de Morena no les ha ido muy bien. Definitivamente tenemos el caso para comentar algo en punto concreto de Calquiní, pero bueno, se lo dejamos de tarea para que antes de tratar de ver la paja en el ojo ajeno, vean la viga, y una viga monumental casi ballena, como las que se están utilizando para el nuevo Puente del Carmen. Es cuanto, consejera presidenta. ¿Alguna otra intervención? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, con el permiso de la señora presidenta, señores consejeros, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación. El planteamiento aquí es, efectivamente, vemos que en esta resolución que emitió la Sala Regional de Jalapa, realmente deja un gran vacío y en una gran medida una indefensión para todos los partidos políticos en una contienda electoral tan complicada como la que hoy estamos viviendo, donde efectivamente aquí lo que se trata es de la imparcialidad con los recursos públicos y el haber revocado esta sentencia donde ya se fijaban los criterios que deben de utilizar las personas que pretenden reelegirse, sí nos causa un grave entendimiento a todos los demás partidos políticos, ¿no? Que se están utilizando recursos públicos a diestra y siniestra, en específico en dos municipios, en el municipio de Carmen y en el municipio de Candelaria, ¿no? Entonces, este vacío y este tiempo en lo que hoy tiene bien el Consejo presentarnos estos criterios, sí ya se estuvieron dando conductas que violan desde luego el artículo 134
constitucional que establece claramente el uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Es cuanto, Presidenta. ¿Alguna otra intervención? Intervenciones en segunda ronda. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Morena. Para nuestro compañero representante del Verde, sus comentarios, con mucho respeto, siempre son irónicos, sin fundamento. Evade, se justifica, pero nunca niega, porque sería comerse la propia mentira. Creo que debemos de ser puntuales con el tema que estamos hablando, porque lo demás es simplemente una justificación a un tema que no se tiene un fundamento para poderlo negar o decir que es incorrecto. Así que lo único que pedimos es que estas cosas que están hoy jurídicamente sustentables se pueda tener la eficiencia para que el instituto en su momento pueda también ser muy severos con aquellos que se están reeligiendo y empiecen a ocupar los recursos de los ciudadanos para condicionar el voto, como fue el caso de la tarjeta La Campechana y La Rosa. Y en nosotros que vienen, como dijo el representante, de Candelaria y de Carmen. Es solo eso. Gracias. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Verde Ecologista de México y después el señor representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Con su permiso, consejera presidenta, consejeras, consejeros, compañeros representantes de los partidos políticos y nuestros interlocutores con la sociedad, los medios de comunicación. Lo de las tarjetas, como en todos los casos, son propuestas de los partidos. Quiero sacar a colación hace 3 años, cuando se habló del por qué el Partido Verde había entregado unas mochilas cuando venían el inicio de las clases. Pues a lo mejor si hubiera habido una competencia olímpica de ciclismo, hubiéramos proporcionado a los jóvenes bicicletas. Creo que esto es muy importante. Se trata de inteligencia, creatividad, claridad en los conceptos y cada quien es libre de poder aplicar lo que está a su alcance. Si no nos alcanza cierta materia que podría ser intermedia entre lo claro y lo negro, que podría ser gris, pues hagamos las cosas que nos quedan a nosotros por hacer. Creo que no hay que confundir una correlación de coactividad del voto en cuanto a una propuesta de campaña que simplemente es un acto que se realiza y se ha realizado en toda la vida aquí en México. Por la otra parte, coincido con el Partido Morena en el sentido de que es perfeccionable el movimiento de las disposiciones legales y creo muy importante también hablar de que los principios de la oratoria y de la retórica se utilizan a razón de tratar de convencer, en este caso, a la ciudadanía campechana. Yo creo muy importante que debemos de practicar lo necesario para tener una mesa con un debate de piso parejo, como peleamos todos los partidos políticos. Es cuanto, consejera presidenta. Seguidamente, la intervención del señor representante del Partido del Trabajo. Sí, muchas gracias. Primero, extrañar que se siga mencionando viejos argumentos, ¿no?, en contra de nuestro próximo presidente y también mi candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dejado, creo que más que claro, que sus ingresos están comprobados, que no esté acostumbrada la ciudadanía y sobre todo algunos dirigentes de partido a entender que hay liderazgos nacionales más comprometidos con el pueblo que con el dinero. Bueno, eso ya queda a conciencia de cada uno. Hoy la mayor parte de los mexicanos están conscientes y decididos a que ese va a ser nuestro nuevo sistema político y nuestro nuevo sistema económico en el país. Coincido en el tema de que los vacíos tan grandes que hay en el tema de la reelección, algo en lo que nunca hemos estado de acuerdo, ya que coincidimos con aquel postulado
que decía sufragio efectivo, no reelección, y que nos remonta a las épocas donde se vivió una dictadura durante tantos años que lesionó el tejido social, creando una gran cantidad de pobres y una mínima cantidad de ricos. Pero bueno, entendemos que es un proyecto político que encabezó Acción Nacional y que por tanto hoy los únicos o los principales candidatos que buscan la reelección, bueno, vienen de este mismo partido, ¿no? Nos extraña también sobremanera que al hablarse de corrupción, bueno, el compañero de Morena, con quien coincidimos en el tema, embata políticamente contra el PRI, pero también se le olvida que, bueno, el PAN no está muy limpio en esos menesteres y tenemos no solamente a los que hoy como gobierno utilizan recursos económicos, humanos y materiales de los ayuntamientos para sus campañas, sino también quienes hoy pretenden ser como candidatos a la alcaldía de Campeche, que se han visto envueltos en filtraciones de audio donde se supone que están comprometiendo las nóminas. Entendería, bueno, que como Eliseo deslindó completamente a Morena de esta grabación, bueno, hoy el compañero representante no lo quiera tocar, pero nosotros sí lo ponemos en la mesa. Hay varios actores políticos que están hoy en campaña y que se están viendo envueltos en este tipo de actos. Creo que el Instituto Electoral, en la medida de sus capacidades legales, debería de iniciar alguna investigación, pues para que dé y se cumpla, ¿no?, con el principio de imparcialidad, de certeza y de equidad para este proceso. Es cuanto. ¿Alguna otra participación? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Sí, bueno. Muchas gracias, presidenta. Primero abordaré el tema que el compañero que me antecedió en el uso de la voz. Creo que ha quedado ya claro el deslinde que ha hecho el candidato a la alcaldía de Campeche, de nuestro partido, y también las aclaraciones que ha considerado pertinentes. Creo que quien crea que efectivamente es un asunto que no se refiere a una denostación directa del candidato que lo persigue en segundo lugar sin poderlo alcanzar, se trata de una guerra sucia. Creo que deben de hacer sus investigaciones. Las aclaraciones de su candidato ya fueron presentadas. Pero retornando al punto, al asunto que inició el representante del partido Morena, con el cual coincido en los puntos en los que, si se habla de iniciar investigaciones, creo que la autoridad debe de no esperar el tema de las quejas, que las vamos a presentar, lo anuncio, las vamos a presentar. En el tema específico de la tarjeta de la campechana, creo que ha salido los integrantes de la coalición en conferencia de prensa a advertir, ya no solo a limitarse a llevar a cabo la distribución de ofertas de promesas, sino que lo anuncia. Dice, voy a hacer esto y se van a beneficiar los ciudadanos de esta manera. Creo que las autoridades no deberían de esperar la queja, sino intervenir. ¿Por qué? Porque son actos prohibidos. Le voy a dar lectura al artículo 413 de nuestro ordenamiento estatal, que está relacionado también con el de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dice el artículo 413 que se refiere a las campañas electorales. Está estrictamente prohibido a los partidos políticos, a los candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, la entrega de cualquier tipo de material que contenga la propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o en efectivo o a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, como en el caso que se ha planteado, que se entregarán los beneficios después del 2 de julio y por terceras personas. Entonces está claro en la prohibición que se tiene en la ley. Y dice que ya sea por sí o interpósito, y se presumirá
como un indicio de presión al elector para obtener su voto. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos por esta ley y la Ley General. Entonces, en este caso yo creo que no hay el tema de que podamos detectar las tarjetitas que se entregaron. Ya hay un anuncio directo de que lo van a hacer. Los integrantes de la coalición y los candidatos de propia voz lo han dicho. Entonces yo creo que las autoridades electorales en este caso por lo menos deberían de señalarle a esos partidos políticos que integran la coalición que se abstengan de hacerlo, porque están anunciando que van a cometer un acto prohibido por la ley, que puede ser castigado inclusive con la pérdida del registro de sus candidaturas. Por lo menos el exhorto de las autoridades debe de llegarles. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente al señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Nada más para hacer una aclaración sobre la tarjeta campechana. La tarjeta campechana está basada, o el proyecto de la tarjeta campechana está basada en las propuestas que nuestros candidatos salen, donde en sus recorridos recogen las quejas más que les hace la ciudadanía. Lo que acaba de leer nuestro compañero de Acción Nacional, efectivamente es un artículo que está en la ley, pero esto se da, o este supuesto se pudiese dar cuando hay un intercambio, hay un padrón que se estuviese levantando y que pudiese entonces caer en la violación de ese artículo. Aquí son puras propuestas que se están recogiendo en la calle, son propuestas que nuestros candidatos están tomando en cuenta, las anunciaron, efectivamente hubo una rueda de prensa y esto es conocimiento de todos. Ahora bien, esta es un supuesto que se pudiese dar en caso de que nuestros candidatos ganaran la elección después del 1 de julio. Y no solo son los candidatos del Partido Revolucionario Institucional o de la coalición del PRI Verde y Nueva Alianza, sino también por ahí hay una tarjeta de un candidato a la presidencia municipal que también está utilizando la misma esquema. Antes de nosotros de hacer esto, analizamos todas las posibilidades para este programa de la tarjeta campechana y hay otros casos que se han dado en otros estados de la República que han sido impugnadas, han sido llevadas al tribunal y el tribunal ha resuelto que no se viola la ley siempre y cuando no se haga un intercambio, un padrón o se recoja unas credenciales del elector. Es cuanto, señor presidente. Señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, amables, estimados compañeros de este Consejo General. Bueno, como siempre, llegados a esos niveles del proceso, todo el mundo señala, todo el mundo acusa, sin más consideración que tratar de hacer ruido. Eso nos parece. Hemos oído ahorita una serie de cosas que, bueno, hace un momento se mencionaba, por ejemplo, al alcalde de Carmen, al cual 2 semanas antes de tomar posesión ya lo estaban maltratando, por decirlo de alguna manera, por todos los medios, acusándolo de todo, desde mucho antes de tomar posesión. Y esto ha seguido. Sorpresa fue que a la hora de tomar decisiones, cuando se midió la aprobación de su gestión, encontráramos que para una gestión de 3 años que ha sido tan vilipendiada estuviera con muy buenos pareceres de parte de la ciudadanía en Carmen. Pero bueno, esto también es un indicador de lo fiel o la falta de fidelidad que puede existir en lo que nos reportan algunos medios. Por otra parte, esto de que si financiamiento, que si campañas, caray, no nos hagamos tontos, ¿no? La tarjeta rosa fue presentada en voz del propio Ejecutivo del Estado. Entonces, caray, ¿no? Y con respecto a la campechana, básicamente se están comprometiendo cuestiones que tienen que ver con concesiones estatales, como es la del transporte público, cosa que, por cierto, no se le ha dedicado ni medio centavo partido a la mitad, o sea, 1/4 de centavo en estos 3 años, ¿no? El transporte colectivo en Campeche está abandonado y está invirtiendo en el 20% de la población que tiene automóvil y no en quienes nos movemos en transporte colectivo. Pero bueno, esas son políticas públicas que son diseñadas
por quienes no utilizan transporte público. Por otra parte, esta serie de acusaciones que hemos estado viendo a través de redes, no nos extrañe, ¿no? 24 horas antes de que saliera el libelo en contra del candidato de Por Campeche al Frente, nos fue anunciado que esto venía y por voz del propio Ejecutivo del Estado. Entonces, caray, quien no quiera ver es porque simplemente eso, no quiere, nada más, ¿no? Y se está señalando, se está dando por propio, por cierto, algo que con suma facilidad puede ser manipulado, y lo saben todos los profesionales de los medios, puede ser manipulado hasta desde un teléfono celular de los de gama media, ¿no? Entonces, no nos extrañe lo que estamos viendo. Nos damos cuenta que una vez más en Campeche se está tomando visos de una elección de Estado. Hasta ahorita no ha habido autoridad que nos salga a explicar por qué diablos retiraron propaganda de nuestro candidato a la alcaldía de Campeche, ¿no? En un operativo así sin ton ni son. Y por cierto, ¿no? Todos los partidos en este caso debimos haber salido sin importar de quién se tratara el candidato, porque pues no preguntar por quién doblan las campanas, ¿no? Doblan por cada uno de nosotros. Entonces, al fin y al cabo, parece que mientras a los bueyes de mi compadre, o mejor dicho, a los bueyes del amigo de mi compadre le caiga el mal, pues por mí no hay problema. Pero recuerden, no preguntar por quién dobla las campanas. Aquí en Campeche se está dando una intervención de los poderes del Estado en un proceso electoral, de alguna manera caminando por el filo de la navaja. Pero es reiterado, repito, estas finas atenciones que han tenido para el candidato a la alcaldía de Campeche, de Por Campeche al Frente, nos fueron anunciadas horas antes. Entonces, ¿por qué querer ocultar lo que es evidente? ¿Por qué negar lo que pues se repite cada 3 años? Financiamiento público, pues por Dios, no soy auditor, pero definitivamente lo que estamos viendo en campañas rebasa con mucho los topes de algunos candidatos. Entonces, vamos a dejar de fingirnos, ¿no? Entendamos que para muchos esto es una cuestión de supervivencia, y por eso esto empieza a tomar aspectos que a veces parecen bélicos y no un proceso electoral. Somos poco demócratas, o seríamos pocos demócratas si no entendemos lo que está pasando y si no vemos los signos y mensajes que se nos transmiten todos los días. Es todo y cuanto. Gracias. Seguidamente cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Nueva Alianza. Muy buenas tardes, consejera presidenta, con su permiso, consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos. Yo creo que coincido con los representantes de los partidos que integramos la coalición. No es por defender, pero es algo que creo que se está desviando el punto en cuestión en esta parte de la sesión del Consejo. ¿Por qué? Porque primero que nada, como ya se ha mencionado, son propuestas de los candidatos que están por la coalición de Todos por Campeche para Todos. Ahora bien, el tema de la reelección y el uso de los recursos es el que debe preocuparnos, porque es evidente y claro, y a todas luces se está haciendo en los municipios donde se pretende la reelección de sus candidatos, que están usando en horarios laborales al personal, utilizan vehículos, recursos de los ayuntamientos para promover su figura o promover su candidatura. Creo que eso sí es algo que nos preocupa. Las propuestas de los candidatos pues se pueden hacer de manera conforme se vaya dando el desarrollo del periodo de campañas. Sin embargo, no se está condicionando el voto por parte de los candidatos de la coalición de Campeche para Todos, sino que lo que nos preocupa y nos debe ocupar es aplicar y que se aplique por parte de los candidatos que pretenden la reelección el compendio de materia de imparcialidad y los criterios que emite este Consejo para el desarrollo adecuado de las campañas electorales. ¿Es cuanto, consejera presidenta? ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Bien, no tenemos más participaciones en segunda ronda. Abremos la tercera ronda de participaciones. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Verde Ecologista de México.
Con su permiso, consejera presidenta, consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos, compañeros de los medios de comunicación. Qué interesante el entrar a un tema que efectivamente, como dice el compañero de Nueva Alianza, ya no salimos del tema, pero creo que entramos a uno que nos concierne a todos. Imaginémonos que la concesión ahora de los empleados del ayuntamiento vaya a ser subrogado a una empresa, como ocurrió ya también con un gobierno azul en el ayuntamiento, donde subrogamos la basura con un contrato donde había un compromiso por la empresa citada de hacerse cargo de los empleados del propio ayuntamiento que se dedicaban a ese servicio de limpia, y al final del día ni se llevaron a los empleados del servicio de limpia, y esto fue claro y llanamente una circunstancia de financiamiento, como bien dice el compañero de Mossi. Al final del día, ¿a dónde está el recurso? Se habló también en ese momento de una concesión del famoso 10%, de 900 millones de pesos del contrato. Imaginémonos cuánto se llevó una compañera hija de un hotelero campechano reconocido que en ese tiempo fungía como presidenta municipal por parte de Acción Nacional. Imaginémonos a dónde nos va a llevar si subrogamos y qué afectaciones van a tener los 2.300 empleados que tiene el municipio de Campeche hoy en su ayuntamiento. Si le sumamos 3 familiares más, ¿cuántas gentes se van a quedar sin empleo por el capricho de un aspirante a la presidencia municipal que piensa que con esto va a eficientar los servicios del municipio? Hemos tenido pruebas, y la prueba más clara la tenemos en Campeche con la basura. Los 2 ayuntamientos que ha manejado Acción Nacional, Campeche y Carmen, en este tenor, los 2 han concesionado el servicio de la basura. Y hoy Campeche le tiene que pagar más de 4 millones de pesos, se oyó claro, mensuales a la empresa por recoger la basura, con un ayuntamiento que tiene un ingreso exiguo por sus prestaciones de acuerdo con las características que tiene de los ingresos propios de acuerdo al artículo 115 constitucional. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Al rato a lo mejor subrogamos también los servicios de la catedral. No sé si vayamos a cobrar en Acción Nacional por la entrega de una hostia. Es cuanto, consejera presidenta. ¿Alguna otra participación en tercera ronda? Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Acción Nacional. Bueno, sí, completamente desviado ya el tema que dio origen a este debate. Creo que se hablaron 2 o 3 palabras del invento que hicieron solamente y luego pasaron al tema de la basura. Creo que están dando por sentado que el audio que inventaron, que solito están tocando y bailando, están tratando de venderle a la ciudadanía como algo que verdaderamente ocurrió, y están haciendo ya conjeturas de lo que podría ocurrir. Repito, ya el candidato salió a deslindarse y dijo que no es cierto. O sea, si están inventando que el tema de las nóminas, que a mí en general no me quedó claro lo que quisieron decir con su invento, y veo que ahora que también están hablando del tema de las hostias y demás, entiendo que hay muchas ideas que tienen en la cabeza que tal vez podrán llevar a cabo y tal vez podrá ser materia de otros temas, otros embates que tengan en contra de nuestro candidato. Creo que debemos de ser serios en ello, regresar a lo que nos dio origen a este debate, y vamos a dejar el tema de la basura, que señalaron hasta un personaje que fue efectivamente militante de Acción Nacional y que ahora sabemos en qué partido ha regresado. Las aguas siempre toman su nivel, sabemos a qué partido volvió. Gracias. ¿Alguna otra participación? Cedemos el uso de la voz al señor consejero maestro Francisco Javier Acordóñez. Con su anuencia, consejera presidenta, solamente quisiera significar y reivindicar el punto del orden del día que fue puesto
a consideración con muchísimo respeto a todos los integrantes de esta mesa. Solamente creo que escuché en una ocasión que precisamente se le da pues propiamente el valor justo y la dimensión correcta respecto a este tipo de criterios que se están poniendo a consideración el día de hoy, que únicamente atiende a la figura de los candidatos que pretenden reelegirse sin separarse de su cargo para contender en el proceso electoral 2017-2018. Cabe hacer mención que legítimamente la producción legislativa no corresponde a estas arenas, que efectivamente nosotros estamos vigilantes y atentos y obedeciendo a una legislación que desde 2014 ha dejado asignaturas pendientes, no únicamente en la materia de reelección, como nos hemos dado cuenta, sino que también en esta mesa, a razón de producciones de las autoridades jurisdiccionales, hemos crecido, aumentado y potenciado los conocimientos en la materia electoral. Eso es una buenaventura y eso es, desde luego, la tarea que queda pendiente en la arquitectura legislativa. En tomando estas faltas o estos vacíos, este órgano electoral, a cumplimiento también de una autoridad jurisdiccional, crea, esboza y genera documentos, lo mismo que en el compendio, lo mismo que precisamente en estos criterios que, si bien es cierto, atienden a asignaturas con comunes denominadores, pero con particularidades, a voces, y recopilan precisamente, como bien significó el maestro Roncesvalles, una compilación de las producciones que los propios tribunales electorales han significado frente a esas asignaturas pendientes, por lo cual, insisto, la producción que nosotros presentamos cuenta con el aval de la autoridad jurisdiccional desde el punto de vista que nosotros pretendemos únicamente compilar y producir frente a aquellos escenarios que todavía aún falta mucho, pero mucho todavía aún por definirse. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. En vista de que no hay mayores participaciones, señora secretaria ejecutiva, podemos proceder a la votación correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, procedo a la votación del acuerdo correspondiente. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/65/18 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/66/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de las solicitudes para adicionar sobrenombres en las boletas electorales de candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los honorables ayuntamientos y honorables juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/66/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de las solicitudes para adicionar sobrenombres en las boletas electorales de candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los honorables ayuntamientos y juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Al no haber intervenciones en este punto, señora secretaria ejecutiva, podemos proceder a la votación correspondiente. Ciudadanas y ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/66/18 antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad de votos. Consejera Presidenta, integrantes del Consejo General, me permito informar que se han agotado los puntos enlistados en la presente sesión extraordinaria. Muchas gracias, señora Secretaria Ejecutiva. Siendo las 12:29 del día de hoy, martes 15 de mayo de 2018, se clausura la 15ª sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente tarde.